Planeé la fiesta por nuestros 17 años de casados para salvar nuestro matrimonio. Y entonces, un solo mensaje en su teléfono, justo durante los brindis, me reveló que llevaba años llevando una vida doble, escondida bajo nuestro mismo techo. Lo que hice después, en su entrevista en vivo por televisión, destrozó su imagen perfecta ante millones, y fue una venganza helada, calculada al milímetro. Imagínate planear la fiesta perfecta durante meses, no porque necesitara una excusa para celebrar, sino porque quería verla sonreír como antes. La sonrisa de verdad, esa que iluminaba la habitación entera. Eso era yo. 17 años con Marisela. Habíamos construido algo estable, tranquilo, cómodo. Ella siempre preparaba mi café un poquito más fuerte de lo que le gusta a la mayoría. Doblaba la ropa como si fuera un arte. Por la noche, el lavavajillas sonaba de fondo como un ruido blanco que nos tranquilizaba a ambos. Pequeñas rutinas que hacían que la vida se sintiera segura. Nada gritaba problemas. Nada evidente, al menos. Pero el último año, algo cambió. Primero fueron pequeñas cosas. Llegaba a casa más tarde de lo que decía. Las explicaciones sonaban demasiado pulidas, como frases ensayadas. Un rápido, el trabajo se alargó por aquí. Una mirada distraída por allá. Me decía a mí mismo que no era nada. Estrés, temporada intensa, paranoia mía. Lo enterré profundo. Aún así, la duda crecía, como un zumbido bajo que no puedes ignorar para siempre. Así que decidí hacer algo grande. Algo que nos recordara por qué empezamos esto en primer lugar. Planifiqué la fiesta hasta el último detalle. Cintas doradas y crema colgando por el salón. Luz suave del candelabro. Globos que reflejaban la luz justo como quería. Invitados todos. Sus padres, mis hermanos, nuestros amigos más cercanos, incluso algunos compañeros de trabajo que ella admiraba. Quería que la noche demostrara que todavía éramos nosotros. Llegó la noche, y la casa se llenó de risas, copas chocando, historias viejas contadas de nuevo. Marisela se movía por la sala como si fuera suya, natural, cálida, encantadora. Abrazaba a todos, reía en el momento justo, agradecía a cada uno por venir. Desde el otro lado de la habitación, parecía perfecta. Mi esposa, la mujer que había elegido para toda la vida. Pero algo se sentía extraño, no algo que alguien más notara. Solo un peso en el pecho, una sensación que no podía nombrar. La observaba con más cuidado del que quería admitir. Cada sonrisa, cada mirada, cada vez que tocaba el brazo de alguien, me decía que dejara de pensar tanto. Disfruta la noche. Esto era una celebración, no una investigación. Luego me alejé un momento, solo para revisar al catering, coger una botella de la cocina. Mi móvil estaba en el aparador, donde lo había dejado. La pantalla se iluminó con notificaciones. Lo miré por costumbre. Un mensaje me detuvo en seco. Una fecha, una hora, un lugar que no conocía, y un nombre que no era el mío. No iba dirigido a mí. Ni siquiera estaba pensado para que lo viera. Pero allí estaba, mirándome como una bofetada. Mi corazón golpeó contra mi pecho. Por un segundo, toda la fiesta desapareció. La música, las voces, todo. Solo ese mensaje ardía en mi mente. Me dije que respirara. Quizá era trabajo, una amiga de antes, un error. Cualquier cosa menos lo que mi cabeza ya gritaba. Miré hacia ella. Allí estaba, al otro lado de la sala, riendo con un compañero, cabeza echada hacia atrás, completamente tranquila. Parecía exactamente la mujer con la que me casé. Segura, feliz, mía. Pero ese mensaje no encajaba. Volví a dejar el teléfono, forcé una sonrisa, me uní de nuevo a la conversación. Asentí cuando todos brindaban por nosotros. Chocamos copas. Actué como si nada pasara, pero por dentro, mi mente corría a 1000 por hora. Repasando cada noche que llegó tarde, cada excusa vaga, cada vez que desviaba la mirada cuando preguntaba cómo había ido su día. 17 años de confianza, pequeños sacrificios, respeto mutuo. Eso creía que teníamos. Ahora todo parecía papel mojado. La fiesta llegó a su fin. Los invitados se despidieron con abrazos. Las luces bajaron. Marisela se quitó los zapatos, suspiró feliz.
Dijo que había sido la mejor noche en años. Se inclinó para besarme la mejilla como si nada hubiera cambiado. Asentí. Dije buenas noches. La vi subir las escaleras. Y me quedé solo en el salón oscuro, decoraciones todavía colgando, vasos vacíos por todas partes. No podía dormir. No dejaba de repetir ese mensaje. El nombre, el lugar, el tono casual que sugería que no era la primera vez. Mi mente empezó a conectar puntos que no quería ver. Las cenas de trabajo sin tickets, los fines de semana en los que necesitaba tiempo a solas, como su móvil siempre estaba boca abajo. No quería creerlo. De verdad que no. Pero la duda tenía dientes ahora. Y no se iba a ir. Esa noche tomé una decisión. No por rabia, todavía no. Por necesidad. Necesitaba saber la verdad, sea cual fuera. Teníamos cámaras de seguridad fuera de casa. La entrada del garaje, la puerta principal, el pasillo lateral. Sensores de movimiento. Incluso el sistema domótico que registra cuándo se abren y se cierran las puertas. Las había instalado años atrás. Por los paquetes. Por seguridad. Nunca pensé que las usaría para esto. Abrí la aplicación en el móvil. Empecé a retroceder en las grabaciones de las últimas semanas. Solo para mirar. Para comprobar. Su coche saliendo a horas en las que me había dicho que estaba en casa. Volviendo muchas horas más tarde de lo que aseguraba. Bastó un vistazo rápido para que se me encogiera el estómago. Patrones. Claros. Demasiado claros. No es que llegara tarde de vez en cuando. Es que no estaba. Estaba en otro sitio. Con otra persona. Me quedé sentado en la casa en silencio, rodeado todavía de los restos de la fiesta, mirando la pantalla. Todo lo que creía saber de nuestra vida, las rutinas, la historia compartida, la confianza, de repente parecía un cuento que me había contado a mí mismo. La historia real estaba ahí, delante de mis narices, desde hacía años. Aún no veía el cuadro completo, pero había algo que ya tenía claro. La fiesta de aniversario que había organizado para acercarnos acababa de convertirse en el momento en que todo empezó a venirse abajo. Y lo que viniera después ya no tendría vuelta atrás. A la mañana siguiente de la fiesta, intenté comportarme con normalidad. Café, correos, una llamada rápida con un cliente. Fingir que todo estaba bien. Pero aquel mensaje de la noche anterior era como una astilla clavada bajo la piel. Cada vez que parpadeaba, volvía a verlo. La fecha, la hora, el nombre. Para la hora de comer ya no podía seguir fingiendo. La inquietud no se iba. Crecía, afilada, pesada. Pensaba, si se lo pregunto directamente, sonreirá, dirá que no es nada, y acabaré dudando aún más de mí mismo. No. Necesitaba hechos. Algo sólido. Algo que no pudiera explicar con voz suave y un beso en la mejilla. Fue entonces cuando recordé las cámaras. Las habíamos puesto años atrás. Entrada del garaje, puerta principal, pasillo lateral, incluso una apuntando a la calle. Sobre todo por los repartos, por desconocidos, por tranquilidad. Hacía muchísimo que no miraba las grabaciones. Pero ahora, ya no eran solo cámaras de seguridad. Eran detectores de verdad. Cerré la puerta del despacho. Me senté. Abrí la aplicación. El corazón me latía más fuerte de lo normal. Empecé por los días más recientes. Avancé rápido por lo aburrido. Vecinos paseando al perro, repartidores dejando cajas. Vida normal. Luego frené. Busqué su coche. Ahí estaba. Ayer por la tarde. Exactamente como me había dicho. Salgo para una reunión con un cliente en el barrio central. Vuelvo en un par de horas. El coche sale del garaje. Tranquilo. Sin prisas. Y entonces gira a la izquierda en lugar de a la derecha. El despacho está a la derecha. El barrio central está a la derecha. A la izquierda no vamos nunca juntos. Paré la imagen. Amplié. Volví a reproducirlo. Una y otra vez. No estaba perdida. No se había equivocado. Giró a propósito, como si lo hubiera hecho 100 veces. Me temblaban un poco las manos. No era rabia todavía. Era esa sensación nauseabunda de vacío. Como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y yo siguiera cayendo.
Seguí mirando. Saqué más ángulos. Calle lateral. Un aparcamiento junto a una fila de edificios de oficinas, sin nada especial. Lugares que nunca había mencionado. Al principio eran pequeños desvíos. 5 minutos aquí. 10 allá. Pero se acumulaban. Muy rápido. Y entonces llegué al momento que me cortó la respiración. Última hora de la tarde. Su coche aparca frente a un edificio bajo, sin rótulos, en el barrio central. Nada elegante. Ningún cartel. Solo una puerta de cristal y un telefonillo. Un hombre sale a su encuentro. No levanta la mano como un compañero de trabajo. No mira el reloj como alguien que espera a una persona que llega tarde. Simplemente camina directo hacia ella, con naturalidad, con confianza. No hay apretón de manos. No hay charla incómoda. Ella sale del coche y hablan muy cerca, cabezas juntas, como personas que ya saben lo que el otro va a decir antes de que lo diga. Y entran juntos. La marca de tiempo decía casi 1 hora. Me quedé mirando esa imagen granulada. Rebobiné. La volví a ver. La forma en que lo miraba. Cómo se le relajaban los hombros. Cómo no echaba un vistazo alrededor. Cómo haría alguien con miedo a que la vieran. Esto no era algo puntual. Era rutina. Esa misma noche volvió a casa exactamente a la hora que había dicho. Entró sonriendo. Me dio un beso en la mejilla. Me preguntó qué tal me había ido el día. Dije bien. Voz firme. Sonrisa en su sitio. Pero por dentro, todo se estaba resquebrajando. No paré ahí. Retrocedí semanas, meses. Grabaciones a las que nunca había prestado atención. Llegadas tarde tras supuestas reuniones de trabajo. Paradas rápidas en calles por las que nunca circulábamos juntos. Un coche detenido cerca del suyo durante 1 minuto antes de que ella subiera al nuestro. Detalles pequeños, inocentes por separado, demoledores en conjunto. Para medianoche, el despacho estaba a oscuras, salvo por el resplandor de la pantalla. Tenía páginas y páginas de notas. Horas, lugares, duraciones. Carpetas etiquetadas como si fueran pruebas de un caso que jamás quise construir. No grité. No lloré. Solo me quedé sentado, sintiendo cómo el peso se asentaba en el pecho. Esto ya no era sospecha. Era evidencia. Tenía otra vida. Una que discurría en paralelo a la nuestra. Una en la que yo no existía. Cerré el portátil. La casa estaba en silencio absoluto. Las mismas paredes que antes me parecían un hogar, ahora parecían un decorado. Todo preparado. Todo ensayado. Subí las escaleras. Pasé por delante de la puerta de nuestro dormitorio. La oí respirar. Tranquila, profunda. No tenía ni idea de que yo lo sabía, pero lo sabía. Y eso lo cambiaba todo. Las cámaras me habían dado las primeras piezas reales, irrefutables, silenciosas, brutales. Ahora la pregunta ya no era, ¿está pasando esto? Era, ¿hasta dónde llega? ¿Y qué voy a hacer yo con esta verdad? Porque mirar ya no era suficiente. El siguiente paso no iba a ser observación silenciosa. Iba a ser algo que ella jamás vería venir. Una vida doble trazada cuadro por cuadro. Apenas salí del despacho durante los 2 días siguientes. Me decía que solo estaba comprobando, asegurándome de no sacar conclusiones precipitadas. Pero en el fondo lo sabía. Seguía excavando porque la primera capa ya dolía demasiado como para detenerme. Las grabaciones dejaron de ser clips sueltos. Se convirtieron en un mapa. Cada entrada, cada salida, cada segundo que pasaba en otro lugar. Avancé frame por frame. Me detuve en los detalles pequeños. Cómo miraba el móvil justo antes de bajarse del coche. Ese rápido barrido de la calle para asegurarse de que no había nadie conocido cerca. No eran miradas de culpa. Eran miradas cuidadosas, calculadas, de alguien que llevaba tanto tiempo haciéndolo que ya tenía normas. Su agenda era lo más inquietante. Perfectamente planificada. Una comida rápida de trabajo, que debía durar 40 minutos, se convertía en 3 horas en cámara. Un recado por el barrio terminaba a más de 27 kilómetros, en una zona a la que nunca íbamos juntos. Cada excusa encajaba en la superficie. Debajo,
Había otro horario entero funcionando en paralelo al nuestro. Saqué ángulos que nunca había mirado. Calles laterales, entradas traseras, aparcamientos detrás de cafeterías a las que decía no ir nunca. Imágenes borrosas, de baja calidad, pero suficientes. En un clip lejano, ella le entrega algo al mismo hombre. Una carpeta, quizá unos documentos. Su cara medio oculta bajo una gorra, pero la postura, la naturalidad, era la misma. En otro ángulo, un coche esperando en la sombra de una calle secundaria. Motor encendido. El conductor sin moverse hasta que ella se alejaba. Ocurría más de una vez. No era casualidad. Era coordinación. Empecé a clasificarlo todo. Carpetas en el escritorio. Reuniones en el barrio central. Horas desaparecidas. Coches desconocidos. Apariciones del mismo hombre. Fechas. Horas. Anotaciones. Crucé datos con su calendario en la cuenta familiar compartida. Las coincidencias eran crueles. Me escribía, se me alarga en la oficina, mientras la cámara mostraba su coche aparcado a pocas manzanas de allí. Para el cuarto día, ya no era una corazonada, era un sistema, una segunda vida llevada como un reloj. La había construido con cuidado. Rutas calculadas para no cruzarse con nuestros caminos habituales, lugares elegidos para no rozar nuestro mundo. Incluso parecía consciente de la existencia de cámaras, solo que no de las que yo controlaba. Y entonces llegó el clip que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un pequeño aparcamiento privado. Luz tenue. Ella entra sola. Camina directo a un coche aparcado en la esquina más alejada. Se sube al asiento del copiloto. Se queda allí media hora. El hombre que la espera dentro. El mismo de antes. El del barrio central. Hablan muy cerca. Luego él le entrega algo. Un maletín, una carpeta, difícil de distinguir. Ella lo toma, asiente y se baja. Conduce de vuelta a casa como cualquier otra noche. Lo vi 5 veces. 10. Rebobiné cada gesto, la manera en que no dudaba, cómo él no mostraba sorpresa, ni nervios, ni prisa, solo rutina. Ahí fue cuando lo entendí del todo. Esto no era un affair impulsivo y desordenado. Esto estaba organizado, planeado, continuado. Probablemente desde hacía meses, quizá años. Me recosté, mirando el fotograma congelado. Las manos frías, la garganta apretada. Por primera vez desde la fiesta, apareció la rabia real. No ruidosa, no explosiva, sino profunda y constante, como algo que despertaba tras años dormido. Pero no dejé que me dominara. Todavía no. Seguí construyendo. Más clips, más notas. Cientos de archivos al final del 5.º día. La imagen era clara. Marisela no solo salía de casa. Vivía en otro mundo la mitad del tiempo. Una existencia completa en la que yo no estaba invitado. No estaba listo para enfrentarla. No en la cocina, con un café. No con llantos ni gritos. Eso le daría espacio para torcer la verdad, llorar, manipularme, hacerme dudar de lo que había visto con mis propios ojos. No. Esto tenía que ser más grande. La evidencia ya no era solo para mí. Era prueba. Irrefutable. Un registro de decisiones que tomaba cada día mientras me sonreía al otro lado de la mesa. Si me quedaba callado, observando como un fantasma en mi propia casa, sería parte de la mentira. Cómplice. Apagué los monitores. La habitación quedó a oscuras, salvo por un débil resplandor de los discos duros. Todas esas horas. Toda esa verdad allí, esperando. Salí, cerrando la puerta con suavidad. Ella estaba abajo preparando té, tarareando, como cualquier noche normal. No tenía idea de que las paredes se estaban cerrando sobre ella, pero lo estaban. Porque el siguiente paso ya no sería privado. Iba a ser público. Y cuando la vida oculta chocara finalmente con la que mostraba al mundo, ya no habría dónde esconderse. La entrevista en directo que empezó a desmoronar todo. La oportunidad llegó de repente. Una Canal Horizonte contactó a Marisela para una entrevista. Nada importante. Un reportaje ligero sobre el evento Luz Dorada que había ayudado a organizar. Su lado público, la voluntaria dedicada, la profesional impecable,
La mujer que todos admiraban. En teoría, inofensivo. Un breve directo para hablar del evento, su papel, lo mucho que iba a ayudar. Pero en cuanto vi el horario aparecer en el móvil, algo hizo clic. Esto no era solo otra entrevista, era un escenario, y yo tenía las grabaciones que podían convertirlo en algo completamente distinto. No lo veía como venganza. No entonces. Lo veía como claridad, como poner finalmente lo oculto junto a lo visible y dejar que la verdad hablara por sí misma. Llegué temprano. Un pequeño café justo enfrente del estudio. Ventana junto a la calle. Portátil abierto. La transmisión en directo ya funcionando en la web del canal. Ella apareció en cámara. Perfecta. Cabello impecable, sonrisa cálida, voz firme al saludar a los presentadores. La misma Marisela que todo el mundo conocía. La que encantaba a las salas, cerraba tratos, organizaba eventos benéficos. Antes me sentía orgulloso viéndola así. Ahora, cada gesto tenía otra capa. Máscara pública por un lado, secretos privados por el otro. La entrevista empezó ligera. Detalles de la gala. Número de asistentes previstos. La causa. Respondía con soltura, inclinándose hacia adelante, gesticulando justo como debía. El presentador asentía, impresionado. Entonces preguntó sobre su semana. Has estado muy ocupada coordinando todo. Cuéntanos cómo ha sido tu agenda hasta llegar al evento. Marisela sonrió. Oh, ha sido sin parar. Reuniones en el barrio central la mayoría de días, noches largas planificando logística. Pero merece la pena. Me congelé. Reuniones en el barrio central. Abrí la carpeta etiquetada como Barrio Central. Hice clic en el clip de hace 2 días. El aparcamiento privado. Ella bajándose del coche. El hombre esperándola. La conversación de media hora. La entrega. Sincronicé todo. Lado a lado en mi pantalla. La emisión en directo de ella en el estudio, hablando de reuniones productivas. Y la grabación de ese garaje, entregando algo como si fuera lo más normal del mundo. Las líneas temporales coincidían a la perfección. Mismas horas. Mismo día. Una versión para las cámaras. Otra versión captada por las mías. El pulso me retumbaba en los oídos. No era exactamente ira, sino esa sensación fría y clara que recorre todo el cuerpo. La brecha entre lo que decía ahora y lo que en realidad hacía me miraba de frente. La entrevista continuaba. Hablaba de viajes próximos. Un viaje rápido la semana que viene para los patrocinadores. Crucé los datos. Las fechas coincidían con una de esas ausencias de 3 horas que había registrado. Su coche aparcado a unas calles de distancia. Ningún patrocinador a la vista. Otro clip. Otra coincidencia. Seguí. Más notas. Pausa, rebobinar, sincronizar. Cada evidencia caía como un clavo. Su relato público se desmoronaba frente al registro privado. Ella no tenía ni idea. Seguía sonriendo, asintiendo, encantando a los presentadores. La audiencia probablemente veía a la invitada perfecta. Yo veía cómo las contradicciones se acumulaban en tiempo real. Tenía todo en un disco seguro, organizado, marcado por fechas y horas, indexado, listo. No tenía intención de difundirlo de forma anónima ni de hackear la emisión. Ese no era el objetivo. El objetivo era elección. Si lo lanzaba, el mundo vería lo que yo había visto. Compañeros, amigos, familia, todos los que creían conocerla. Pero no pulsé enviar. Todavía no. Solo observé. Dejé que la entrevista siguiera. Dejé que hablara de dedicación, trabajo en equipo, integridad. Cada palabra chocaba con la evidencia en mi escritorio. Cuando terminó el segmento, ella agradeciendo, saludando a cámara, sentí algo cambiar dentro de mí. No triunfo. Todavía no. Solo certeza. Esa certeza profunda que se asienta y no se va. La emisión terminó. Ella salió del set, aún sonriendo para el equipo. Cerré el portátil. Pagué mi café. Salí a la calle. El aire parecía más cortante. La ciudad más ruidosa. Nada estaba solucionado. Nada deshecho. Pero la línea ya se había cruzado.
La había visto actuar en público mientras la verdad se desplegaba silenciosa a su lado. Y ahora sabía. La exposición ya no era un quizá. Venía. La vida oculta que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con la que mostraba a los demás. Y cuando eso pasara, no habría forma de volver a las sombras. Las lágrimas que no cambiaron nada. A la mañana siguiente de la emisión, Marisela entró por la puerta como cualquier otro día. La misma rutina. Llaves en el perchero. Zapatos junto al felpudo. Directa a la cocina, sirviendo café. 2 tazas, como siempre. Miró su tablet para ver titulares. Actuó como si la emisión hubiera sido otra aparición exitosa más. Pero yo sabía mejor. Había pasado la noche repitiéndolo en mi cabeza. Ella sonriendo en directo, hablando de dedicación y esfuerzo, mientras la grabación sincronizada descansaba en mi disco mostrando la verdad. Las reuniones en el garaje, las entregas, las horas no contabilizadas. Ya no estaba oculto, al menos para mí. El secreto que había guardado con tanto cuidado estaba desnudo en mi mente, y no podía dejar de verlo. No dijo nada al principio, solo sorbió el café. Luego levantó la mirada, encontrando mis ojos por primera vez desde la fiesta. Ahí estaba, un destello, una pequeña grieta en su perfecta compostura. Los hombros se tensaron medio segundo antes de suavizarlo con una sonrisa delicada. Pero yo lo capté. La primera señal real de que sospechaba que algo no estaba bien. Y entonces empezaron las lágrimas. No dramáticas, no histéricas, controladas, perfectamente calculadas. Ojos brillando lo justo para parecer vulnerable, voz cayendo a ese tono suave y tembloroso que usaba para ablandarme. Apoyó la taza, me miró con esos ojos grandes y dolidos, y comenzó. He estado bajo tanta presión, dijo en voz baja. La gala, el trabajo, todo acumulándose, cometí errores, me sentí abrumada. No fue intencionado, solo fallos, malentendidos. Nunca quise hacerte daño. Alargó la mano hacia la mía. No me aparté, todavía no. Solo observé. Siguió hablando. Historias sobre el estrés de las obligaciones, cómo se sentía atrapada por las expectativas, cómo algunas cosas simplemente pasaban, mientras trataba de mantener todo en pie. Entre medias, recuerdos compartidos, nuestro primer viaje juntos, la noche en que decidimos casarnos, cuánto admiraban nuestros amigos la pareja que formábamos. Pequeños anclajes para arrastrarme de vuelta a la versión de nosotros que ella quería que recordara. Cada palabra estaba medida, cada pausa, calculada. Las lágrimas aparecían exactamente cuando más daño podían hacer, justo después de mencionar nuestra historia, justo cuando la voz se le quebraba en el punto preciso. No la interrumpí, no grité, no la consolé. Tomé nota. Comparé cada gesto con las grabaciones que llevaba días viendo, la precisión con la que se ausentaba, las rutas elegidas a conciencia, la postura relajada junto a aquel hombre en el garaje. Esos pequeños deslices, de los que hablaba, encajaban a la perfección con reuniones planificadas. La excusa del agobio se desmontaba sola frente a marcas de tiempo que mostraban calma, rutina, control. No eran lágrimas de culpa, eran interpretación, una herramienta que ya había usado antes, y probablemente con éxito. Sabía cómo la emoción nubla el juicio, cómo la vulnerabilidad puede reescribir una historia entera. Estaba intentando reiniciarme, hacerme dudar de las pruebas, empujarme a elegir el relato que me ofrecía en lugar del que descansaba en mi disco duro. No funcionó. Cuanto más hablaba, más claro quedaba. Esto era estrategia sobrepuesta al engaño. Primero la vida secreta, luego la niebla emocional para protegerla. A lo largo del día fue subiendo el tono. Ciclos de explicaciones, disculpas suaves, referencias a nuestro pasado. Cada vuelta un poco más pulida. Me tocaba el brazo, apartaba la mirada como si sintiera vergüenza, susurraba lo mucho que lo sentía. La casa se llenó de un caos pesado y fabricado. Lágrimas, suspiros, arrepentimientos a medias. Todo diseñado para desestabilizarme, para provocar una reacción, para que perdonara antes incluso de entender del todo.
Yo seguí en silencio, presente, pero inmóvil. En un momento salí del salón y pasé por el despacho. Los monitores seguían encendidos, mostrando los clips sincronizados de la emisión. Me quedé allí un minuto, mirando los fotogramas congelados. Ella en el plató, sonriendo. Ella en el garaje, entregando aquello que fuera. El contraste era brutal y definitivo. Sus lágrimas no podían tocar eso. Sus historias no podían borrar marcas de tiempo. Su vulnerabilidad no podía deshacer la coordinación. Al caer la noche, el aire en la casa estaba espeso de tensión no dicha. Había pasado por todas las jugadas de su repertorio. Yo no había mordido el anzuelo, ni discusión, ni consuelo, solo observación silenciosa. Se fue a la cama temprano, ojos rojos, voz pequeña, seguramente pensando que había sembrado suficiente duda para ganar tiempo. No era así. Me quedé solo en el salón, a oscuras, repasando el día. La actuación, la manipulación, el intento constante de convertir pruebas en malentendidos. Solo confirmó lo que las grabaciones ya demostraban. No solo ocultaba reuniones, ocultaba quién era realmente cuando nadie la miraba. El caos emocional es temporal, una cortina de humo. El ajuste de cuentas real no vendría de lágrimas ni disculpas. Vendría de estructura, de documentos, del acuerdo prenupcial que habíamos firmado años atrás, de registros financieros, de convertir pruebas privadas en consecuencias legales y públicas. Ya no estaba reaccionando, estaba preparándome. Y la siguiente fase no sería caos, sería consecuencia. Consecuencia. El juzgado donde las mentiras terminaron por fin. La fecha del juicio llegó como la última página de un libro cuyo final ya conoces. Sin mariposas en el estómago, sin nervios, solo una claridad tranquila, inamovible. Había pasado semanas preparándolo todo, cada clip con su marca de tiempo, cada ausencia registrada, cada discrepancia financiera señalada. El acuerdo prenupcial que firmamos 17 años atrás estaba en una carpeta sobre la mesa de mi abogado. Claro, blindado, sin zonas grises. Detallaba exactamente qué ocurría con los bienes si la confianza se rompía. Ambos lo habíamos aceptado cuando todavía creíamos que el para siempre era sencillo. Ahora era el marco que pondría fin a todo esto. Marisela entró en la sala exactamente como la mujer que el mundo conocía. Serena, profesional, impecable, cabeza alta, hombros rectos. La misma elegancia controlada que había usado en televisión, en el salón de casa, durante sus explicaciones entre lágrimas. Pero yo ya veía las señales que había aprendido a detectar tras meses observando grabaciones. Pequeñas vacilaciones, miradas rápidas a su abogada, un leve cambio de postura cuando entró el juez. Grietas en la armadura que ya no podía ocultar del todo. No sentí satisfacción. No sentí sed de venganza. Solo lo anoté mentalmente. Otra pieza más del patrón. Los procedimientos avanzaron con método. Mi abogado presentó las pruebas sin rodeos. Se reprodujeron los clips de vigilancia en orden. Su coche saliendo cuando decía estar en casa. La entrega en el garaje. Las reuniones en el barrio central, sincronizadas con fechas que ella había presentado como comidas con clientes. Registros financieros mostrando transferencias y cuentas que nunca había mencionado. Apariciones públicas donde hablaba de integridad, lado a lado con grabaciones de ella en las sombras, haciendo justo lo contrario. La línea temporal era brutal, cronológica, inquebrantable, sin margen para reinterpretaciones. Marisela intentó defenderse. Su abogada habló de estrés, malentendidos, de cómo las ausencias respondían a presiones laborales. Marisela tomó la palabra, voz suave, palabras medidas. Recurrió a las mismas excusas que había usado en casa. Responsabilidades abrumadoras. Buenas intenciones malinterpretadas. Nunca quiso hacer daño a nadie. Pero cada argumento chocaba con la pared de la evidencia. Las marcas de tiempo contradecían sus negaciones. El juez observaba los contrastes de manera objetiva. Su relato público frente al registro privado.
Lo que funcionaba en nuestro salón con lágrimas y recuerdos compartidos no sobrevivía aquí. El tribunal no valoraba la actuación, valoraba hechos. Cuando llegó el veredicto, fue breve, inequívoco. El acuerdo prenupcial se mantenía. Cumplimiento total. Todos los bienes especificados, cuentas, propiedades, inversiones, fueron adjudicados a mí, sin negociación, sin compromisos. El engaño, los patrones ocultos, la vida paralela, todo reconocido formalmente como motivo suficiente para la división. Se terminó en horas. Fuera del juzgado, el impacto fue inmediato. Los registros públicos se subieron a la red. Compañeros, amigos, los círculos filantrópicos donde ella había construido su imagen. Todos vieron los resultados. No rumores, no chismes. Documentación oficial. Prueba irrefutable de la vida doble. La mujer en la que confiaban para colaborar, por su fiabilidad e integridad, mostraba otra cara. Su credibilidad no solo se resquebrajó, se desplomó. Invitaciones canceladas, redes profesionales retiradas. La persona que había tardado años en construir se deshizo a la vista de todos. Conduje solo hasta casa. La casa parecía igual. Mismas paredes, mismos muebles, pero el aire se sentía más ligero. El peso de los secretos, de observar cada movimiento, de vivir en dos realidades a la vez, se había ido. La influencia de Marisela sobre nuestra vida compartida terminó ese día. La existencia doble desapareció. Lo que quedó fue una sola verdad, verificable, documentada, legalmente sellada. No celebré. No había nada que celebrar. 17 años no desaparecen sin pérdidas. La confianza, las rutinas, el futuro que imaginamos, todo real, todo perdido. Pero en su lugar llegó otra cosa, claridad. Control sobre lo que era mío. Límites redibujados. La realidad alineada con la evidencia en lugar de la ilusión. Esa noche me senté en el salón silencioso, sin monitores encendidos, sin carpetas que actualizar. Solo la casa, vacía de pretensiones. Lo que ocurrió no fue destrucción, fue alineación. Lo oculto se vio obligado a salir a la luz. Lo manipulado se corrigió. La verdad, pacientemente reunida, cuidadosamente presentada, finalmente validada, restauró el orden. Y por primera vez en meses, respiré sin el nudo en el pecho. La historia no había terminado, pero el engaño sí. Lo que venía a continuación era simplemente vida, a mi manera, clara, honesta, libre. La calma después de la tormenta. Un nuevo comienzo basado en la verdad. Las semanas posteriores al veredicto transcurrieron en un silencio que no conocía desde hacía años. No el silencio tenso y vigilante de antes, cuando cada crujido en la casa parecía una pista. Esto era distinto, más profundo, casi pacífico. La casa parecía igual, mismos muebles, misma luz entrando por las ventanas por la mañana. Pero la energía había cambiado. No más miradas furtivas al reloj. No más cuestionarse cada llegada tarde. No más actuaciones. Marisela seguía allí un tiempo, presente físicamente, moviéndose por las habitaciones como una sombra de quien fue. Pero su influencia había desaparecido. Las rutinas compartidas que alguna vez tuvimos, el café servido con precisión, las conversaciones casuales de la tarde, quedaron libres de artificio. Ahora existía en los márgenes. No la evitaba, ni la buscaba. Simplemente coexistíamos hasta que se cerraran los arreglos prácticos. Yo me movía por el espacio con la misma atención cuidadosa que había tenido durante aquellas largas noches revisando grabaciones. Pero el propósito había cambiado. Ya no buscaba mentiras. Solo vivía en un lugar que, por fin, sentía como mío. En las mañanas silenciosas, a veces me sentaba con mi café y recordaba cómo se había desarrollado todo. Todo comenzó con un mensaje en la pantalla del móvil durante la fiesta de aniversario que había planeado con tanta ilusión. A partir de ahí, la sospecha se convirtió en horas de grabaciones. Las grabaciones en patrones, los patrones en pruebas, las pruebas en un juicio donde todo quedó al descubierto. Cada paso fue deliberado. Observación,
paciencia, documentación, sin movimientos impulsivos, sin explosiones emocionales, solo trabajo constante y metódico que transformó la duda en certeza. Las cámaras que instalé hace años, solo por seguridad, se convirtieron en mis testigos silenciosos. Cerraron la brecha entre lo que temía y lo que era real. No juzgaban, solo grababan. Y al final, ese registro crudo, marcas de tiempo, movimientos, contradicciones, era más fuerte que cualquier historia que ella pudiera contar. La gente de fuera solo vio la superficie, la victoria legal, los bienes recuperados, su reputación desmoronándose en los círculos profesionales. Probablemente pensaron que todo era por dinero o por venganza. Pero para mí nunca fue eso. Era interno. Se trataba de recuperar la capacidad de ver con claridad, de confiar en los hechos por encima de los sentimientos, de construir una vida sobre lo verificable, no sobre lo que uno asume. El coste personal fue real. 17 años no desaparecen sin dejar cicatrices, recuerdos compartidos, hábitos, el futuro que alguna vez imaginamos. Todo pesaba, pero la claridad que gané cambió cómo llevaba ese peso. La pérdida se convirtió en entendimiento, la traición en lección sobre límites. Ya no vivía atrapado en el resentimiento. No romantizaba lo perdido. No temía que volviera a ocurrir, porque aprendí algo permanente. La confianza puede ser frágil, pero la verificación es sólida. La preparación es poder. La supervisión cuidadosa reemplaza a la fe ciega. La casa se sentía distinta ahora, más ligera. La incertidumbre que antes acechaba cada rincón había desaparecido. La vida doble, las maniobras, los juegos emocionales, ya no tenían control sobre mí. Todo lo oculto se había llevado a la luz. Todo lo manipulado se había corregido. La realidad en la que vivía era simple, clara y completamente mía, para moldearla. Miré hacia adelante sin rabia, sin nostalgia, sin miedo. El final del engaño no había destruido mi mundo. Había despejado el camino hacia algo mejor. Una vida construida sobre la verdad, sobre el control, sobre la certeza tranquila que llega cuando finalmente ves las cosas como son y decides seguir adelante de todos modos. Ahí es donde estoy ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que es suficiente. Querido oyente, espero que te haya gustado la historia. Puedes valorarla en los comentarios. Basta con enviar cualquier emoji para que yo pueda ver tu opinión. También dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias a todos y que tengáis una excelente noche.